Se suponía que sería una cena de celebración. Mi esposa, Serena, acababa de ser nombrada socia del Acri Jan Crane, el prestigioso bufete de abogados corporativos que veneraba como una religión. Había trabajado hasta altas horas de la noche, se había saltado vacaciones y se había perdido cumpleaños solo para conseguir esa elegante oficina. Esta noche era su vuelta de la victoria, e invitó a toda su familia a disfrutar del ambiente. El lugar era uno de esos asadores modernos del centro donde la carta de vinos era más larga que el menú y todos parecían sacados de una revista de moda. Serena había elegido la mesa cerca del gran ventanal, la que tenía vistas al horizonte, su horizonte, y ya estaba a cargo de la corte cuando llegué. Su padre, Raymond, estaba allí, con el pelo canoso perfectamente peinado y su blazer azul marino impecable como siempre. Había sido senador antes de retirarse a una sala de juntas y contraer un segundo matrimonio. Junto a él, su madre, Francine, hacía girar su vino como si contuviera las respuestas del universo. Siempre había sido educada, pero su amabilidad tenía una cualidad superficial, como si actuara incluso cuando nadie la veía. Camille, la hermana menor de Serena, había volado desde Los Ángeles solo para estar allí. Era un espíritu libre, la instructora de yoga con 1 millón de seguidores en Instagram y un vestuario que parecía sacado de un anuncio de Coachella. La sonrisa de Serena era electrizante al brindar. Acabo de ser socia, dijo radiante, levantando su copa, mientras que mi esposo es solo fontanero. Todos rieron. Incluso Camille, que no había trabajado ni un solo día en su vida, soltó una risita aguda que me revolvió el estómago. Miré a Serena, pero ella no me vio. Vio la versión de mí que había creado, el marido sencillo con el trabajo de obrero que le daba textura a su historia. Le encantaba decirle a la gente que yo era fontanero, como si eso hiciera que su éxito fuera más impresionante en comparación. Forcé una sonrisa, pero me pareció frágil. Choqué mi vaso con el suyo y tomé un sorbo de agua, dejando que la decepción me ardiese en el pecho. A Serena siempre le había encantado la narrativa. Mike, el que arregla tuberías, decía en las fiestas, con un tono que destilaba cariñosa condescendencia. Yo me reía porque era más fácil que explicar la verdad. No me importaban las botas de trabajo ni la llave inglesa en el maletero. Siempre había creído que había dignidad en todo trabajo, pero también sabía que el mundo no lo veía así. El camarero se acercó con una bandeja de aperitivos. Tomé una brocheta de camarones, pero se me había acabado el apetito. Estaba demasiado ocupada viendo cómo brillaban los ojos de Serena a la luz de las velas mientras aceptaba los cumplidos de su padre y los elogios de su madre. Siempre has sido la inteligente, dijo Francine, con una sonrisa tensa como un tambor. Sabíamos que superarías todo esto con la edad. No me miró al decirlo. Me pregunté si Serena le habría contado las veces que le había ayudado a cocinar cuando estaba demasiado cansada para cocinar o las noches que le había masajeado los pies después de trabajar 12 horas al día. Probablemente no. Eso no formaba parte de la historia. Camille revisó su teléfono y le mostró a Serena algo que las hizo reír a ambas. Quería preguntarles qué era, pero había aprendido que a veces era mejor dejarles en paz. Entonces, el teléfono de Francine se rompió. Lo contestó, entrecerrando los ojos y abriéndolos de par en par. La cara se le empañó. Serena, dijo con voz tensa. ¿Por qué la empresa de tu marido está valorada en $1.000 millones según el Wall Street Journal? La sala quedó en silencio. Incluso el tintineo de los cubiertos cesó. Sentí todas las miradas sobre mí, incluso la de Serena, de par en par y parpadeando. ¿De qué está hablando?, preguntó Serena con tono cortante, como si hubiera traicionado un contrato tácito. Me recosté en la silla, asimilando el momento. La verdad había estado oculta a simple vista, como un secreto guardado en el bolsillo de mis vaqueros de trabajo. Francine me tendió el teléfono por encima de la mesa. El titular estaba en negrita. La valoración estimada de Ironclad Systems alcanza los $1.000 millones en medio de rumores de adquisición. Mi nombre no aparecía en el titular, pero sí el de mi empresa. Me encontré con la mirada de Serena, con el vaso aún en el aire y la boca ligeramente abierta. Mike, dijo con voz temblorosa. ¿Es cierto? Asentí una vez. Sí, Ironclad es mío. Un destello de comprensión cruzó su rostro. La cronología, el secretismo, las largas horas que había pasado en la tienda. Intentó encontrar las palabras,
pero me le adelanté. Pero solo soy fontanero, ¿recuerdas? Su vaso tintineó contra la mesa al dejarlo con demasiada fuerza. El aire de la habitación se electrizó. El teléfono de Camille seguía encendido, con un mensaje a medio escribir abandonado. El rostro de Raymond se había puesto del color del cemento húmedo. Podía ver su mente dando vueltas con cálculos y arrepentimientos. La copa de vino de Francine temblaba en su mano. Fue la primera vez en años que sentí que la sala me veía a mí, a mi verdadero yo. No la historia conveniente que habían escrito sobre mí. No la nota al pie del éxito de Serena. Yo era el tipo que había construido algo en silencio mientras ellos se dedicaban a pulir su imagen. No dije ni una palabra más. Simplemente tomé mi vaso de agua y di un sorbo lento, dejando que la tensión se intensificara en la mesa. Los ojos de Serena buscaron en los míos algo que no reconocía. Y en ese momento, vi las grietas en su confianza. La cena había sido suya. La celebración había sido suya. Pero la verdad era mía, y la había dejado ahí, esperando el momento oportuno para brillar. Quizás no fue cortés. Quizás no era justo. Pero era real. Y hacía tiempo que había aprendido que la realidad era mejor que cualquier historia. No sabían que era el dueño de Ironclad Systems, una empresa privada de infraestructura B2B que desarrollaba diagnósticos de tuberías con IA para uso municipal e industrial. Mi nombre no es público. Dejé que mi director de tecnología se encargara de toda la prensa. Todos asumían que yo era el que arreglaba tuberías, y así era exactamente como lo quería. Incluso Serena, quien una vez afirmó amarme por completo, la ambición, el intelecto, mi terquedad, no tenía ni idea. Construiría su mundo sobre la base del estatus y los títulos. Socia del Acrian Crane. Esa era su nueva identidad. ¿Yo? Prefería un mundo más tranquilo. Me gustaba la idea de que mi trabajo fuera respetado sin necesidad de un título ni una placa en la pared. Ironclad Systems surgió de una serie de trasnochadas en la biblioteca local mientras terminaba mi maestría en ingeniería de fluidos. Me fascinaban los antiguos sistemas de tuberías de la ciudad y el enorme desperdicio que generaban las fugas, las tuberías rotas y los métodos de detección obsoletos. La mayoría de los municipios estaban gastando una fortuna solucionando problemas que ya habían causado millones en daños. Vi una manera de cambiar eso, así que empecé a programar, a diseñar y a soñar. Creé un prototipo de herramienta de diagnóstico que usaba inteligencia artificial y análisis predictivo para detectar puntos débiles en los sistemas de tuberías antes de que se convirtieran en emergencias. No fue glamuroso, pero ahorró millones a las ciudades. Para cuando conseguí mi primer contrato de verdad, un pequeño pero vanguardista distrito de agua en Pensilvania, Serena acababa de empezar su primer año en Acrian Crane. Estaba agotada y abrumada, así que no la agobié con los detalles de lo que estaba construyendo. Llegaba a casa con las uñas sucias y una sonrisa en la cara, pero ella estaba enterrada entre archivos, así que simplemente la besaba en la frente y la dejaba dormir. Seguí adelante, incorporando poco a poco ingenieros y programadores al equipo. Crecimos gracias al boca a boca, entregando resultados innegables. Nuestra tecnología predijo el 83% de las fallas en las tuberías urbanas antes de que ocurrieran. Tan solo la ciudad de Filadelfia ahorró $12 millones en 6 meses gracias a Ironclad. Pero cada vez que visitábamos a sus padres, yo era el blanco de bromas educadas sobre arreglar fugas y destapar desagües. Serena no los corrigió. Al principio, me hizo gracia. Bebía un sorbo, sonreía y asentía. Era una especie de camuflaje social. Nadie le había pedido al fontanero que donara a una causa, que formara parte de una junta directiva o que patrocinara una gala. Podía observar sin dejarme arrastrar por el interminable juego de las apariencias, y sentía genuina curiosidad por cómo me tratarían las personas cuando pensaran que no tenía poder ni influencia. Alerta de spoiler, no pasaron la prueba. A su padre, Raymond, le encantaba dar charlas sobre la bolsa, el clima político y cómo el mundo podría arreglarse si todos lo escucharan. Me miraba como si fuera su empleada doméstica, un guiño al sueño americano, el marido obrero de Serena. Me hablaba a mí, no a mí. Su madre, Francine, era más sutil. Me preguntaba sobre mi día en un tono que sugería que ya sabía que no tenía ningún interés. ¿Qué? Bueno,
Camille solía estar demasiado ocupada preparando su próxima publicación de Instagram como para darse cuenta de que yo estaba allí. Serena me daba una palmadita en la rodilla por debajo de la mesa, una disculpa silenciosa, pero siempre parecía una advertencia. No arruines la imagen. No corrijas la historia. No te salgas del lugar. Así que no lo hice. Les hice creer que yo era el fontanero que tuvo suerte y se casó con alguien de mejor posición. Mientras tanto, me reuní con mi director técnico y mi director financiero en pequeñas salas de conferencias y cerré acuerdos de licencia con las autoridades del agua que ingresaron cantidades millonarias en nuestra cuenta de un día para otro. Creé una empresa que empleaba a ingenieros, programadores y técnicos de campo brillantes, personas que habían crecido pensando que sus ideas no importaban. Les di un propósito. Y también les di anonimato, porque Ironclad no necesitaba un fundador ostentoso para obtener resultados. Me conformaba con dejar que la tecnología hablara por sí sola. Pero a veces, al conducir a casa desde el laboratorio a las 2 de la mañana, con un café caliente de gasolinera en la consola, pensaba en Serena y en cómo había dejado de preguntarme por mi trabajo. Al principio, había sentido curiosidad, me preguntaba sobre la tecnología, los objetivos, el panorama general. Pero en algún punto del camino, las respuestas dejaron de importar. Se enfrascó tanto en su propio ascenso que se perdió el hecho de que yo también estaba construyendo algo más grande que una oficina o una placa de bronce. No me importó, al menos no al principio. La veía hablar de su candidatura como si fuera la clave del éxito, y sonreía y le decía que se lo merecía. Porque sí. Trabajó duro, sacrificó fines de semana, se entregó por completo por esa firma. Pero yo también trabajaba, solo que de otra manera. Y en algún momento, dejó de ser nosotros y empezó a ser ella y el fontanero. Ella no sabía que ya había firmado contratos con importantes ciudades de la costa este. Ella no sabía que Praxum Holdings nos había contactado para una adquisición que catapultaría el valor de Ironclad a miles de millones. No sabía que el tipo al que llamaba el reparador de tuberías iba camino de convertirse en uno de los actores más poderosos y discretos del sector de las infraestructuras. Nunca la corregí, en parte porque quería ver en quién se convertiría cuando no tuviera el dinero a mano, y en parte porque quería saber qué se sentía tener la verdad en el bolsillo como un arma secreta, no para herirla, sino para recordarme que no había necesitado su aprobación para llegar hasta aquí. Cuando salió el artículo del Wall Street Journal, mi director financiero lo reenvió con un correo electrónico de una sola línea. Parece que se destapó la situación. Me quedé mirando el titular, Ironclad Systems, el gigante clandestino multimillonario, y sentí el peso de cada cena familiar en la que había interpretado ese papel. Les había dejado creer que era pequeño para que se sintieran grandes. Había dejado que Serena construyera su historia sobre mí, ladrillo a ladrillo. Y ahora, cada uno de esos ladrillos se había convertido en parte del imperio que nunca habían visto venir. El fontanero. Solo un fontanero. Sonreí. Cuando conocí a Serena, estaba en mi último año de posgrado, cursando una maestría en ingeniería de fluidos mientras hacía malabarismos con media docena de trabajos para mantener la luz. Hacía trabajos de fontanería por mi cuenta, instalaba calentadores de agua, destapaba desagües y arreglaba cosas de las que nadie quería hablar en las cenas. No me avergonzaba. De hecho, me gustaba resolver problemas, la sensación tangible de arreglar algo que otros creían que estaba roto. Era un trabajo honesto, y me permitía pagar las cuentas mientras yo garabateaba ecuaciones y construía prototipos hasta altas horas de la noche. Serena era entonces una asociada de segundo año en Lacrian Crane, con una sonrisa que podía romper cristales y una ambición que irradiaba como el calor del asfalto. Entraba en la cafetería donde yo trabajaba a tiempo parcial con un fajo de blocs de notas bajo el brazo, demasiado absorta con los expedientes como para notar las manchas de café en mis vaqueros. Me gustaba eso de ella, su enfoque inquebrantable, la forma en que podía analizar un contrato como si fuera un rompecabezas que estaba decidida a resolver. Me miró por encima del portátil, arqueando las cejas. ¿Qué estás leyendo?, preguntó, señalando el libro de ingeniería junto a mi bagel a medio comer. Así empezó todo. A ella le gustaba mi curiosidad. A mí me gustaba su pasión. Creí que veía mi verdadero yo, el que se pasaba la noche diseñando modelos de dinámica de fluidos, el que quería que las ciudades fueran mejores, más seguras, más inteligentes.
Y al principio, lo hizo. Nos reuníamos para cenar rápido entre turnos, hablábamos de nuestros sueños y del futuro. Dijo que le gustaba mi ambición, mi empuje. Llegarás lejos, decía, rozando mi mandíbula con un dedo, con los ojos brillantes de promesa. Juntos seremos imparables. Pero en algún momento, esa narrativa cambió. No pude precisar el momento exacto, pero recuerdo que fue como un lento desvanecimiento, como ver la puesta de sol al revés. Quizás fue la noche en que me llevó a la fiesta navideña del Acrian Crane y me presentó como Mike, un fontanero. La forma en que lo dijo, como si fuera un chiste, una anécdota dulce para demostrar que no era superficial, que podía amar a alguien que no usara corbata para ir a trabajar. Sonreí, por supuesto. Le seguí el juego. Me dije que no importaba porque sabía lo que estaba construyendo entre bastidores. Pero cada vez que repetía ese chiste, en cenas, fiestas, en conversaciones informales, sentía que una parte de mí se desvanecía. Como si me hubiera convertido en el papel que ella necesitaba que interpretara en la historia que se contaba a sí misma. Serena, la brillante abogada corporativa, con un marido sencillo, confiable y fácil de tratar. Eres tan simple. Tan confiable, me dijo una noche, con la cabeza apoyada en mi hombro después de un largo día. Como si fuera un cumplido. Como si fuera una característica. Me reí, pero se me quedó grabado. ¿Simple? Confiable. Como un labrador retriever. Como si me hubieran enseñado a hacer sus necesidades. Como si me hubiera elegido entre tantas opciones porque nunca me alejaría demasiado de su sombra. Solía reírme porque creía que éramos más fuertes que eso. Pensaba que solo estaba cansada o estresada, o que las exigencias de su trabajo la habían vuelto más aguda de lo que pretendía. Pero los chistes dejaron de ser graciosos. Se convirtieron en la banda sonora de nuestro matrimonio. Serena, la triunfadora. Mike, el fontanero que era fácil de ignorar. Al principio, intenté recordarle quién era. Le mencionaba un nuevo proyecto en el trabajo o le daba pistas sobre los contratos que estaba negociando. Pero ella se quedaba vidriosa, con la mirada perdida en su teléfono, en los correos de sus socios y los mensajes de sus clientes. Estaba demasiado ocupada ganando, y yo demasiado ocupado dejándola. Podría haberme resistido. Podría haberla corregido. Pero una parte de mí quería ver hasta dónde llegaría. Quería saber si alguna vez miraría más allá de la imagen que había creado, de las historias convenientes que me había envuelto como un abrigo cómodo. Quería saber si alguna vez preguntaría, Mike, ¿qué estás construyendo? Pero nunca lo hizo. Le gustaba la versión de mí que la hacía parecer más grande en comparación. Le gustaba la historia donde ella era el éxito y yo el fondo. A veces la veía prepararse para ir a trabajar por la mañana, con líneas impecables y un cabello perfecto. Y me preguntaba si siquiera recordaba al chico que conoció en ese café, el de los vaqueros manchados de café y la mirada brillante. El chico que quería cambiar el mundo, un oleoducto a la vez. Nunca dejé de trabajar. Mientras ella publicaba selfies en la oficina con tazas de café y subtítulos como motivación de lunes, yo estaba en el laboratorio con mi equipo, perfeccionando modelos de IA que podían predecir fallos en las tuberías hasta la esquina. Mientras ella hacía presentaciones a sus socios, yo negociaba con ayuntamientos y empresas de servicios públicos, firmando acuerdos que cambiarían la forma en que las ciudades gestionan sus infraestructuras. Estaba construyendo algo real, algo que sobreviviría a 1000 ascensos y 1 millón de publicaciones en LinkedIn. Pero en la mesa, en las fiestas familiares, en el bar con sus colegas, yo solo era el fontanero. Y ella nunca los corregía. Nunca me daba el beneficio de la duda. Nunca preguntó qué había detrás de esa sonrisa silenciosa, de esos ojos cansados. No veía las horas que dedicaba después de la medianoche, los sacrificios que hacía, el equipo que lideraba. Para ella, yo era sencillo, confiable, olvidable. Es curioso cómo quienes dicen amarte pueden ser tan ciegos. O quizás no sea ceguera en absoluto. Quizás sea ignorancia deliberada, una forma de mantener la historia limpia y ordenada, la jerarquía intacta. Serena necesitaba eso. Y se lo permití. Porque pensé que no importaba. Porque pensé que recordaría quién era yo en realidad cuando fuera necesario. Resultó que me equivoqué.
Mientras ella publicaba selfies en la oficina con un espresso en la mano, yo construí OnCloud en silencio con un pequeño equipo de ingenieros y programadores que creían en la visión, incluso antes de que el mundo empezara a prestar atención. Empecé con un espacio diminuto. Una oficina de una sola habitación con baño compartido y una luz fluorescente parpadeante que lo hacía parecer el telón de fondo de una escena del crimen. Pero era mío. Y entre esas 4 paredes, construimos algo que el mundo no vio venir. Éramos los menos favorecidos, trabajando en noches iluminadas por la luz de las máquinas expendedoras y el zumbido de los camareros, bebiendo demasiado café malo y enorgulleciéndonos de nuestros peculiares y pequeños modelos de IA. Refinamos nuestro algoritmo de diagnóstico una y otra vez hasta superar a la competencia. Nuestro software podía predecir hasta el 83% de las averías en las tuberías urbanas incluso, antes de que ocurrieran. Imaginen que esa ciudad ahorrara millones en reparaciones y pérdidas de agua. Pero nadie en las mesas de Serena me preguntó sobre eso. Nadie quería saber de las horas que pasé presentando nuestra tecnología a las autoridades locales del agua, ni de las llamadas a ingenieros escépticos que preferían reemplazar una tubería antes que escuchar a un tipo en vaqueros hablar de inteligencia artificial. Solo veían el éxito de Serena, el sueldo de la socia, los tacones altos que marcaban la autoridad, y luego me miraban como si los hubiera acompañado, como si hubiera elegido algún proyecto benéfico en el albergue. En esas cenas, el padre de Serena no paraba de hablar de la bolsa, de cómo era un juego de hombres, mientras su madre, tomando su tercera copa de vino, hablaba del legado de su familia en la política, como si fuera una herencia que no soportaba compartir con alguien que trabajaba con sus manos. Camille publicaba selfies, con filtros hasta la muerte, subtitulados, pasando tiempo en familia con la poderosa pareja, como si yo fuera un trofeo que le hubieran prestado para la noche. Y cada vez, Serena sonreía y me daba una palmadita en la rodilla por debajo de la mesa, como si eso bastara para mantenerme contento. Empecé a darme cuenta de cómo le gustaba el contraste. Ella era la abogada con más poder. Yo era el fontanero. Le daba un toque especial en esas cenas, la hacía parecer la benévola, la estrella que no necesitaba casarse con su igual por ser tan buena. Pero todos los días, mientras ella cuidaba su marca y trabajaba hasta altas horas de la noche, yo participaba en reuniones que podían transformar la infraestructura de una ciudad. Tenía contratos con el Departamento de Gestión del Agua y varias agencias gubernamentales de alto nivel. Estábamos revolucionando la forma en que las ciudades gestionaban las tuberías obsoletas. En Filadelfia, nuestra tecnología le había ahorrado a la ciudad $12 millones en 6 meses. 12 millones. Eso sí que era dinero, un impacto real. Y aún así, en casa de sus padres, yo era el que arreglaba los desagües. Recuerdo vívidamente una noche. Su padre, recostado en su silla con un puro en la mano, me miró y dijo, «Oye, Mike, ¿cuándo vas a tomarte en serio tu carrera? Serena lleva el peso, ¿sabes?» Serena rió levemente, sin siquiera molestarse en defenderme. «Papá», dijo, «Mike está bien. Le gusta lo que hace». Lo dijo como si yo fuera una niña que había decidido que pintar con los dedos era su profesión. Sentí que la sonrisa se me congelaba en la cara. En ese momento me di cuenta de que, a sus ojos, y quizá incluso a los de Serena, no estaba construyendo nada. Solo era un simple sustituto. Un cuerpo caliente en la mesa. Seguí la corriente porque quería ver cuánto tardarían en notar las fallas en su narrativa. Alerta de spoiler, nadie lo hizo. Mi equipo en OnCloud trabajó en silencio, refinando y escalando. Alcanzamos cifras récord y empezamos a ganar premios, algunos con pequeños logos que habrían impresionado al padre de Serena si alguna vez se hubiera molestado en preguntar, pero no compartí los artículos. No los traje a casa. No presumí. Porque estaba mirando. Observando cómo todos trataban al hombre que creían que era. El hombre que había ascendido en su matrimonio. El hombre que debería estar agradecido de estar en la mesa. Es curioso cómo la gente habla de querer autenticidad, pero no pueden soportarla cuando aparece sin invitación. Creo que por eso mantuve mi éxito en secreto, no solo para Serena, sino para todos. Quería ver quién me quería cuando no había nada que ganar. Alerta de spoiler, no muchos lo hicieron. Y cada vez que me sentaba a la mesa, con una sonrisa educada en el rostro, asintiendo al hablar de opciones sobre acciones y casas de vacaciones,
Me preguntaba qué pasaría cuando se supiera la verdad. Cuando los titulares inundaron sus pantallas y el fontanero de repente valía más que todos sus lujosos títulos de abogado juntos, me pregunté cómo reaccionarían cuando el tipo al que habían enfrentado resultara ser el ganador. Me pregunté si Serena seguiría sonriendo de la misma manera al darse cuenta de que la persona con la que se había casado no era la historia que les había vendido a sus amigas. Así que me senté allí, escuchando las charlas de política de su padre, las fanfarronerías de su madre, las bromas superficiales de Camille. Les dejé hablar de mis pequeños trabajos mientras firmaba contratos multimillonarios y negociaba acuerdos con el gobierno, y en esos momentos, aprendí más que en cualquier clase de ingeniería. La gente creerá cualquier historia que les cuentes, sobre todo si les hace sentir superiores. Era el principio de la subestimación. Deja que te subestimen. Deja que piensen que eres pequeño. Deja que se rían. Porque cuando la verdad sale a la luz, su sorpresa es la victoria más dulce. Así que bebí un sorbo de agua. Los dejé reír. Y sonreí. Porque sabía que llegaría el día en que todos querrían conocer al fontanero. Serena empezó a referirse a mí como un tipo de servicio público delante de sus compañeros. Y la primera vez que lo dijo, pensé que lo había entendido mal. Estábamos en un cóctel en una azotea, uno de esos eventos elegantes donde todos vestían trajes a medida y bebían martinis que apenas se habían bebido. El horizonte se extendía tras nosotros, todo cristal y acero. Y yo pensaba en el último contrato que Ironclad había firmado con la ciudad de Boston, otro acuerdo millonario que llevaría nuestro oleoducto a Diagnostic Tech National. Había planeado compartir eso con Serena esa noche, tal vez contarle lo mucho que había progresado su fontanero. Pero entonces me presentó a su colega Henry, de la clase de servicios públicos, y ni siquiera pestañeó. Él es de la clase de servicios públicos, dijo con una risita. Mantiene todo en marcha. Henry sonrió con suficiencia, y sentí un calor en la nuca, pero me lo tragué y le estreché la mano. Utilitario. Como si yo fuera un ciudadano de segunda categoría en su mundo de salas de juntas impecables y plantas de oficina cuidadas. Lo dijo con ligereza, como si fuera un cumplido, como si yo fuera parte del sistema que hacía funcionar su vida de alto nivel. Pero yo entendía el subtexto. Lo había visto muchas veces en sus ojos cuando navegaba por Instagram, dándole me gusta a las fotos de los verdaderos ganadores mientras ignoraba mi último premio de equipo. Lo había sentido en las cenas familiares cuando su padre presumía de sus victorias y se olvidaba de que yo estaba allí. La clase trabajadora, alguien que estaba ahí para apoyar, no para liderar. Intenté. Me escribía cosas como, ¿puedes pasar por la tintorería de camino a casa? Héroe de clase trabajadora. Como si fuera su asistente. Como si no tuviera mi propio imperio que dirigir. La gota que colmó el vaso fue cuando me excluyó de la invitación al retiro de su empresa en Aspen. Habíamos planeado pasar un fin de semana juntos, una oportunidad única para reconectar. Ya había reprogramado reuniones, reprogramado teleconferencias y le había dicho a mi director de tecnología que no estaría disponible. Pero 3 días antes del viaje, me miró desde el otro lado de la mesa y me dijo, no creo que encajes ahí, Mike. Solo hay abogados y gente de zapatos blancos. Te aburrirías. Lo dijo con esa misma sonrisa radiante, la que indicaba que ya había tomado la decisión y que solo me estaba avisando con la cortesía. Quise preguntarle si alguna vez se había aburrido en mis cenas con inversores, o aquella vez que escuchó mi discurso inaugural en la conferencia sobre gestión del agua, fingiendo que le importaba. Pero las palabras se me ahogaron. Solo asentí y dije, claro. Que lo disfrutes. Porque aprendí a las malas que, en su mundo, yo era un simple marginado. Un accesorio. Una adición ingeniosa a su narrativa sobre cómo equilibrar el éxito y la humildad. El esposo al que no le importaba que lo subestimaran. Regresé al trabajo, a Ironclad, donde mi equipo y yo estábamos finalizando una actualización revolucionaria que revolucionaría la forma en que las ciudades monitoreaban sus tuberías. Habíamos firmado un contrato con el Departamento de Gestión del Agua, un programa piloto federal que implementaría nuestro software en más de 100 ciudades. Era el tipo de acuerdo que generaría titulares, el que pondría a Ironclad en el mapa como líder del sector. Pero en casa, yo era quien le sostenía el abrigo a Serena en los cócteles. El hombre al que dejaba fuera de la lista de invitados cuando se ponía exclusiva.
Una noche, llegó tarde a casa, con el pelo alborotado por el viento y los ojos brillantes de adrenalina. El retiro fue increíble, dijo, dejando caer el bolso en el mostrador. Ojalá hubieras estado ahí. Quería preguntarle por qué no había luchado para que viniera, por qué me había dejado ser el excluido mientras ella creaba contactos y cautivaba. Pero no lo hice. Le sonreí y le pregunté qué tal me había ido, y ella empezó a contarme la historia de la cena de socios, de cómo todos se habían reído de sus chistes y habían elogiado su presentación. Me quedé allí, asintiendo, pensando en los tratos que había cerrado mientras ella no estaba, pensando en que nadie en esa cena tenía ni idea de quién era yo en realidad. Quizás eso fue lo que finalmente me derrumbó, darme cuenta de que ya no me veía, que ya no quería verme. Que crearía una versión de mí que pudiera llevar consigo como un amuleto de buena suerte, segura, predecible y pequeña. Que había empezado a creerse sus propias relaciones públicas. Esa noche, después de que se acostara, abrí el correo electrónico de mi director financiero. El Wall Street Journal publicaba un artículo sobre la última valoración de Ironclad, de $1.000 millones, mientras circulaban rumores de adquisición. No me sentí orgulloso. No me sentí triunfante. Me sentía cansado. Cansado de ser un simple empleado. Cansado de estar en segundo plano. Cansado de esperar a que alguien más viera lo que había construido. Podría habérselo dicho a Serena entonces, podría haberle mostrado el artículo, podría haberla hecho mirarme por primera vez en meses. Pero no lo hice. Quería ver qué pasaría si me quedaba callado un poco más. Si se daría cuenta. Alerta de spoiler, no lo hizo. A la mañana siguiente, me besó en la mejilla y agarró su maletín. Que tengas un buen día, Mike, dijo con voz alegre y despreocupada. No olvides recoger la ropa de la tintorería. La vi salir por la puerta, con sus tacones resonando como disparos en el pasillo. Preparé un café, me senté a la mesa de la cocina y volví a abrir el correo. Valorada en $1.000 millones. Mi nombre en la letra pequeña. El fontanero que no había mencionado en la lista de invitados. Sonreí para mis adentros y pensé, ya lo sabrán todos. Y cuando lo hagan, seré yo quien sostenga la invitación que todos querían. No tenía ningún plan de venganza. No tenía ningún plan en absoluto. Estaba simplemente cansado. Cansado de las miradas, los despidos, las risas educadas que resonaban en mis oídos cada vez que los colegas de Serena o su familia me llamaban el fontanero. Era más fácil así, me dije. Menos confrontación. Menos drama. Que piensen que me tienen en la mira. Que siguieran construyendo su casa de ilusiones. Pero en el fondo, esperaba el momento en que la verdad atravesara la farsa como un martillo en el cristal. Ese momento llegó un jueves por la mañana. Mi director financiero reenvió un correo electrónico marcado como de alta prioridad. Un periodista del Wall Street Journal había investigado a fondo el último acuerdo de Ironclad con Praxium Holdings. El periodista había descubierto nuestro historial de textos de diagnóstico de oleoductos. La reducción del 83% en las fallas catastróficas, los 12 millones ahorrados en Filadelfia, los contratos federales pendientes de aprobación. Ella había reconstruido las cifras de valoración de las llamadas de los inversores, las había vinculado con registros públicos y había llegado a una cifra que me revolvió el estómago. Rumores de posibles adquisiciones. Ironclad Systems, valorada en más de $1.000 millones. Todo estaba allí, presentado en blanco y negro, con suficiente detalle para iluminar cualquier sala de juntas de la ciudad. Me recosté en la silla y dejé que el peso se asentara. Durante años, construí esta empresa a ciegas, esquivando preguntas, dejando que el mundo de Serena creyera que yo era solo otro tipo con una llave inglesa y una furgoneta de trabajo. Ahora los focos estaban a punto de brillar, y no sabía cómo sentirme al respecto. No entré en pánico. No me jacté. Ni siquiera le dije a mi equipo que habría tiempo para eso más tarde. En cambio, hice lo único que no había hecho en meses. Respondí que sí a la cena familiar de Serena el sábado por la noche. Serena la había planeado hacía semanas, para celebrar su ascenso. Su madre probablemente ya había pedido suficiente vino como para inundar un pueblo pequeño, y su padre tendría listo un brindis, rebosante de ese orgullo que siempre olvida mencionarme. Camille también estaría allí,
Sin duda con un nuevo conjunto de filtros de Instagram listos para documentar cada momento del ascenso de Serena. Me preguntaba qué dirían todos cuando el Wall Street Journal llegara a la mesa esa mañana. ¿Estarían orgullosos? ¿Avergonzados? ¿Indignados de no haber sabido la verdad? Llegó el viernes y el artículo se publicó. Ironclad Systems, el fontanero multimillonario. Debo reconocer que la periodista dio en el clavo. Era pegadizo y fácil de compartir. Un fontanero convertido en magnate tecnológico que había construido un imperio silenciosamente, sin que nadie lo viera. Ya veía los titulares circulando por LinkedIn, los rumores en la oficina de Serena. Había pasado tanto tiempo escondido a plena vista que me pareció casi surrealista ver mi nombre impreso. Michael Landry, fundador y director ejecutivo. Pensé en llamar a Serena, pensé en advertirle. Pero entonces recordé todas las veces que me había llamado inútil y me había omitido de su lista de invitados. Recordé el retiro en Aspen, los cócteles, las risas educadas, los pequeños cortes que se habían acumulado hasta formar una montaña. Decidí que ella podía interpretarlo como todos los demás. Llegó la noche del sábado y me vestí como siempre. Sin traje ni corbata, solo vaqueros y camisa. El mismo Mike de siempre, el que habían despedido. Quería que lo vieran cuando se supiera la verdad. Quería que se dieran cuenta de que el hombre que habían subestimado era el mismo que había construido algo más grande, que todas sus cenas y ascensos juntos. La casa olía a ajo y vino cuando entré. La madre de Serena estaba en la cocina, dando órdenes a gritos al servicio de catering. Su padre ya estaba a la cabecera de la mesa, con un vaso de whisky en la mano, y su voz llenaba la sala con la autoridad que solo los políticos poseen. Camille estaba en el sofá, con el teléfono en la mano y la mirada fija en la pantalla. Serena me saludó con un beso rápido en la mejilla. Hola, Ann, gracias por venir. Tenía los ojos brillantes y una sonrisa perfecta. No tenía ni idea. La cena empezó como siempre. Su padre dio un discurso sobre los logros de Serena, sobre lo orgullosos que estaban de tener una hija que había llegado a ser socia del Acri Crane. Camille tomó fotos, Francine se secó los ojos con una servilleta de tela. La sala se llenó de risas y tintineos de copas, el sonido de una familia celebrando a su estrella. Entonces Serena se levantó, copa en mano. Solo quería decirles lo agradecida que estoy con todos ustedes, dijo con voz firme, la abogada que lleva dentro. Impecable. Ha sido un largo camino, pero no podría haberlo logrado sin mi familia. Y Mike hizo una pausa, regalándome esa dulce sonrisa ensayada, siempre has sido mi apoyo. La sala aplaudió. Forcé una sonrisa. Fue entonces cuando el teléfono de Francine se rompió. Ella lo cogió, yo examinando la pantalla. Su sonrisa se desvaneció. Serena, dijo con la voz ligeramente temblorosa. ¿Por qué la empresa de su marido está valorada en $1.000 millones según el Wall Street Journal? La sala quedó en silencio. Incluso el proveedor de catering dejó de moverse. Todas las miradas se posaron en mí. El rostro de Serena se congeló. Mike, preguntó con la voz entrecortada. ¿Es cierto? Asentí lentamente. Sí, Ironclad es mío. Abrió la boca, pero no le salieron palabras. Miré a su padre. Su vaso flotaba en el aire, olvidado. El teléfono de Camille me apuntaba, grabando. Me pregunté qué subtítulo usaría esta vez. Me puse de pie, mi silla raspó el suelo. Pero solo soy fontanero, dije, dejando que las palabras calaran hondo. Recuerda, nadie se rió. Nadie se movió. Por primera vez en años, me sentí visto. No como el tipo de la llave inglesa, ni como el esposo de Serena, sino como el hombre que había construido algo de la nada. El hombre que habían subestimado. Y en ese silencio, me di cuenta de que no necesitaba venganza. La verdad me bastaba. El comedor parecía un escenario, todas las miradas puestas en mí, cada respiración contenida, como si el mundo se hubiera detenido solo para verme allí. El padre de Serena fue el primero en moverse, su mano temblaba ligeramente al dejar su copa. Mike, ¿es una broma?, preguntó con voz quebrada, como si intentara convencerse de que no era posible que yo hubiera superado sus líneas tan pulcras. Le sostuve la mirada.
sintiendo como años de silenciosa paciencia se endurecían hasta convertirse en algo inquebrantable. No es broma, dije con voz firme. Ironclad es mío. Lo construí. Los contratos, la tecnología, la valoración, todo es real. Los labios de Serena se movían como si buscara las palabras adecuadas, pero no salía nada. Su mirada iba de mí al teléfono que Francine sostenía en la mano, el que mostraba el artículo del Wall Street Journal que había destrozado la historia que se había contado sobre mí. Me pregunté cuántas veces habría repetido esa historia en cócteles y eventos de oficina. Mike el fontanero, el marido sencillo y confiable que nunca exigía demasiada atención. Me pregunté si se daba cuenta de lo frágil que era esa historia. Podía sentir cómo la habitación se movía, como si las placas tectónicas se estuvieran hundiendo bajo la superficie, y los cimientos de su suposición empezaban a resquebrajarse. El teléfono de Camille seguía apuntándome, con el pulgar suspendido como si no pudiera decidir si seguir grabando o dejarlo. La miré a los ojos y asentí. Que lo grabara. Que el mundo viera lo que se habían perdido. El padre de Serena se inclinó hacia adelante, su sonrisa política había desaparecido, reemplazada por algo crudo e incierto. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó, con un tono entre incredulidad y acusación. Me encogí de hombros. No pensé que te importara, dije. Cada vez que me sentaba en esta mesa, se trataba de Serena, de sus logros, de sus ascensos. Nadie preguntaba qué estaba construyendo. A nadie le importaba. Abrió la boca y luego la cerró. Francine dejó su copa con un suave tintineo que sonó como una confesión. No lo sabíamos, susurró con voz débil, casi infantil. Ese es el punto, dije, dejando las palabras flotando en el aire. No quería saberlo. ¿Te gustaba la versión de mí que encajaba con tu historia? El fontanero. El tipo que no hacía olas. Las manos de Serena estaban tan apretadas que tenía los nudillos blancos. Mike, empezó con voz temblorosa. ¿Por qué no me lo dijiste? Somos un equipo. Se supone que debemos compartir estas cosas. Casi me reí, pero me salió un suspiro. Un equipo. Repetí, con un tono amable pero con un toque de verdad. Como cuando me dejaste fuera del retiro de Aspen. Como cuando les dijiste a tus colegas que era de clase utilitaria. Su rostro palideció, su boca tembló. Mike, pero la interrumpí. Serena, no querías una compañera. Querías un personaje secundario en la historia de tu éxito. Te di eso. Te dejé contar tu historia porque quería ver quién eras realmente cuando creías que no tenía nada que ofrecerte. La habitación estaba en silencio. El teléfono de Camille temblaba. Me pregunté si por fin estaba viendo a su hermana tal como era. Los ojos de Serena se llenaron de lágrimas. No lo sabía, susurró. Le creí, y eso fue lo más triste. No lo sabía porque no quería saberlo. Su padre se aclaró la garganta. Bueno, Mike, dijo, forzando una sonrisa que parecía dolida. Ahora que sabemos la verdad, quizá podamos trabajar juntos. Hay muchas oportunidades, alianzas políticas, acuerdos comerciales. Negué con la cabeza. No estoy aquí por eso, dije. No vine a hacer un trato. Vine porque estaba harta de fingir. Francine extendió la mano por encima de la mesa, con su manicura impecable temblando mientras intentaba cerrar la brecha. Siempre creímos en ti, Mike, dijo con voz melosa. Tu familia. Familia. La palabra me supo amarga. Miré a Serena, con lágrimas rodando por sus mejillas, mientras su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. Mike, por favor, dijo, con voz ahora de súplica. No hagas esto aquí. Podemos hablarlo luego. Pero ya terminé. Me puse de pie, empujando la silla hacia atrás, las patas rozaron la madera como una nota final. No, dije. Estamos hablando de eso ahora. Porque durante años, te dejé definir quién era yo ante todos tus seres queridos. Te dejé usarme como apoyo en tu historia. Te dejé reírte de mí. Y me quedé callado porque quería creer que la mujer que amaba vería más allá de la superficie. Pero no lo hiciste. Sus sollozos eran silenciosos ahora,
de esos que te estremecen todo el cuerpo. Me pregunté si lloraba por mí o por ella misma. Me volví hacia el resto de la mesa, hacia Francine, Raymond y Camille. Todos ustedes tienen la versión de mí que se merecen, dije en voz baja pero firme. Pero la verdad siempre estaba ahí si te molestabas en mirar. Miré por última vez a Serena, la mujer que había amado. La mujer que me había enseñado lo insignificante que podía ser la gente. Me voy, dije. Disfruten de su cena. Y con eso, salí del comedor, dejando atrás los aplausos que nunca llegaron. Las felicitaciones que nunca llegaron a mis oídos. Me sentí más ligero que en años. Porque por fin, lo supieron. Y ya no necesitaba ser su fontanero. Las preguntas estallaron desde todos los rincones de la sala. La voz de Raymond resonó con incredulidad al preguntar, ¿tú construiste eso? ¿Cómo? ¿Por qué no dijiste nada? Francine tenía los ojos muy abiertos, yendo de su marido a mí como si me hubieran crecido dos cabezas y estuviera a punto de crecer una tercera. Camille había dejado de grabar, su teléfono reposaba en sus manos temblorosas, olvidando momentáneamente su Instagram. Y Serena, simplemente se quedó allí sentada, paralizada, como si intentara hablar de paz. Me quedé junto a la puerta del comedor, con las manos apoyadas en el respaldo de la silla que había abandonado momentos antes. Sí, dije con voz tranquila. Yo lo construí. Ironclad empezó como una idea garabateada en una servilleta en un restaurante durante mi último año de posgrado. Vi un problema que nadie estaba solucionando, una infraestructura hídrica obsoleta, con miles de millones de galones de agua perdidos cada año. Y decidí hacer algo al respecto. Raymond apretó la mandíbula y su máscara de político se deslizó. Pero en ese momento se contuvo. Pero la palabra que casi había usado quedó suspendida entre nosotros. Fontanero. ¿Soy qué? Pregunté con voz firme. Fontanero. Dejé que las palabras se asentaran como polvo en el silencio. Sí, hice trabajos de fontanería. Todavía los hago a veces. Me gusta la honestidad que implica arreglar lo que está roto. ¿Pero blindado? Eso va más allá de las tuberías. Es análisis predictivo, IA, tecnología que puede ahorrar millones a las ciudades y prevenir desastres. Son ingenieros, programadores, expertos en el campo. Es el futuro. Y es mío. Los labios de Serena se separaron, pero su voz salió como un susurro. Mike, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué lo mantuviste en secreto? La miré a los ojos, los mismos ojos que una vez me miraron como si yo fuera la respuesta a todas sus preguntas. Porque quería saber quién me amaba por lo que era. Dije que no era por una empresa multimillonaria, ni por los titulares, sino por quién era al cruzar la puerta al final de un largo día. Tragué saliva, sintiendo el dolor que llevaba años acumulándose. Alerta de spoiler, todos ustedes reprobaron la prueba. Su rostro se arrugó, las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no me dejé vencer. Me volví hacia Raymond, quien seguía balbuceando, intentando reconciliar al hombre al que había despedido con el hombre que ahora era dueño de una empresa más grande que cualquiera de sus negocios políticos. Nunca me preguntaste a qué me dedicaba. Dije, con un tono monótono. Me preguntaste qué tal me fue el día, como si ya supieras que la respuesta no importaba. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Me volví hacia Francine. Me tratabas como una curiosidad, un pasatiempo, una anécdota para contar en un brunch con tus amigos. Pero nunca me preguntaste por qué seguía volviendo al laboratorio después de medianoche, por qué pasaba los fines de semana en reuniones en lugar de en el campo de golf. La mano de Francine tembló, la copa de vino tembló como si la verdad fuera a desbordarse. Mike, no lo sabíamos, susurró en voz baja. Pensábamos. Creíste que era simple, dije, con la voz más aguda. Creíste que era el compañero de la historia de Serena. Pero así son las historias, no siempre salen como uno espera. Sentí el peso de los años, las cenas que había presenciado en silencio, los chistes que me había reído para mantener la paz. Y lo dejé todo ir. La voz de Serena se quebró. Mike, por favor, no quise decirlo. No querías verme, dije, interrumpiéndola. Estabas demasiado ocupado organizando tu vida como para darte cuenta de que yo era más que el fontanero que te
Sujetaba el abrigo. Dejé que las palabras flotaran, nítidas y definitivas. Y eso es culpa tuya. Raymond se aclaró la garganta, su voz temblaba con una autoridad forzada. Bueno, Mike, ahora que te has revelado, quizás podamos hablar de oportunidades. Hay mucho potencial aquí. Solté una carcajada fría y sin humor. ¿Oportunidades? ¿Crees que te necesito? Negué con la cabeza. Construí esto sin tu aprobación, sin tus contactos, sin tu dinero. Lo hice porque creía en el trabajo. Y no me interesa cambiar eso por un asiento en tu mesa. Ahora tengo mi propia mesa. Camille, que había permanecido en silencio durante todo el proceso, finalmente habló. ¿De verdad construiste todo eso? Su voz era débil, como si preguntara si la luna era real. Asentí una vez, y ella bajó la vista hacia su teléfono, pálida. Quizás se estaba dando cuenta de que los me gusta y los seguidores no significaban mucho cuando el trabajo de verdad la asomaba. Respiré hondo, sintiendo la presión de la habitación. Miren, dije, suavizando el tono, aunque no lo suficiente como para que se escaparan. No vine aquí a restregárselo en la cara. Vine porque estaba cansado de esconderme, cansado de fingir, cansado de ser el hombre que creías que era en lugar del hombre que soy. Miré a Serena, con el rostro surcado de lágrimas y los hombros hundidos. Quería saber quién me amaba antes de 1.000 millones. Y recibí mi respuesta esta noche. Abrió la boca y un sollozo se le atascó en la garganta. ¿Mike? Negué con la cabeza. Ya no puedo ser quien necesitas que sea. No puedo ser pequeño para que puedas ser grande. Sentí que el nudo en mi pecho se aflojaba, que el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente se aliviaba. Espero que algún día lo entiendas. La habitación quedó en silencio. Incluso el camarero, que había estado rondando cerca de la puerta de la cocina, había desaparecido. Solo estábamos nosotros, la verdad y la fría certeza de que nada volvería a ser igual. Me irgué un poco más, con la espalda recta y el corazón sereno. Tan férreo como el mío, y también lo es mi futuro. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, el eco de mis pasos era un ritmo de libertad. Por primera vez en años, sentí que caminaba hacia algo real. Al llegar al pasillo, oí la voz de Serena, débil y entrecortada. Mike, por favor. Me detuve, con la mano en el pomo de la puerta, y me giré lo justo para encontrarme con su mirada. Siempre quisiste al hombre que te apoyara. Dije. Resulta que siempre fui el hombre que se defendía solo. Y entonces me marché, dejando atrás las preguntas que nunca se les ocurrió hacer, las suposiciones que nunca se molestaron en cuestionar. No necesitaba su validación. Tenía la mía, y eso era más que suficiente. Serena intentó controlar los daños incluso antes de que saliera de la entrada. Mi teléfono vibró con su nombre 3 veces seguidas, pero no contesté. No hacía falta. Ya había dicho suficiente con cada risa educada a mi costa, con cada invitación que me había ignorado, con cada vez que me había llamado, de servicio, y esperaba que sonriera. Ahora quería hablar. Ahora quería resolverlo. Podía imaginarla luchando, elaborando la disculpa perfecta, con su mente tejiendo una maraña de justificaciones y racionalizaciones. Pero ya estaba harta. A la mañana siguiente, me desperté con un correo electrónico suyo. Asunto, necesitamos hablar. Lo abrí, casi esperando una disculpa completa, pero era una súplica cuidadosamente redactada. Mike, lamento cómo sucedieron las cosas anoche. Me pilló por sorpresa y no lo gestioné bien. Ojalá me hubieras hablado de Ironclad. Podríamos haber aprovechado tu éxito y haberlo usado para construir nuestro futuro juntos. Sentémonos y hablemos de esto. Somos un equipo. Con cariño, Serena. Me quedé mirando la pantalla, mientras el café se me enfriaba en la mano. Apalancamiento. Esa era la palabra que se me atragantaba. Ella veía mi empresa, mi sangre y mi sudor, como una pieza de ajedrez en su tablero. Una herramienta para su imagen, para su marca. Pensé en todas las veces que llegué tarde a casa de las reuniones, exhausto pero con la adrenalina de cerrar un trato, y ella apenas levantó la vista del teléfono. Las veces que me había llamado inútil delante de sus colegas, sin corregirse ni una sola vez.
Eso no era un equipo. Era una transacción. No respondí de inmediato. En cambio, abrí el sobre que llevaba semanas cargando, un acuerdo de separación que redacté después del retiro en Aspen, tras darme cuenta de que me veía como un cómplice en lugar de como su pareja. Nunca planeé usarlo. Había esperado que me viera. Que me viera de verdad. Pero no lo hizo. Esa tarde, entré en la sala, y ella me esperaba, todavía con su vestido de trabajo a medida, como si estuviera a punto de dar su último argumento. Maike, empezó, con la voz temblorosa por la emoción ensayada, hemos pasado por tanto juntos. No dejes que esto nos arruine. Me senté, con el corazón en alto. Serena, dije en voz baja, amo a la mujer que creía que eras. Amaba las noches que te quedabas despierta estudiando para el examen, como te iluminabas al hablar de tu primer caso importante. Pero en algún momento, dejaste de preguntar por mí. Dejaste de preocuparte por el hombre detrás de las botas de trabajo. Su labio tembló. Eso no es justo. Es perfectamente justo, interrumpí, con un tono tranquilo pero firme. Cada vez que me llamabas, solo un fontanero. Cada vez que me dejaste fuera de la lista de invitados. Cada vez que les dijiste a tus colegas que era de clase trabajadora. Me dijiste exactamente quién creías que era. Parpadeó, con lágrimas en los ojos. Estaba bajo presión en mi trabajo. Tu trabajo no te obligaba a menospreciarme, dije. Esa fue tu decisión. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre. Este es un acuerdo de separación. Ya lo firmé. Puedes revisarlo con tus elegantes amigos abogados. Su rostro se arrugó y me tomó la mano. Maike, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Podemos ser un equipo. Retiré la mano con suavidad. No, dije. Nunca quisiste un equipo. Querías una historia. Querías la narrativa de una pareja exitosa con un marido sencillo y confiable. Esa ya no soy yo. Sus lágrimas corrían con fuerza por sus mejillas. No era mi intención. Pero lo hiciste, dije, poniéndome de pie. Querías decir cada palabra. Cada risa. Cada vez que me dejaste en segundo plano. La miré y, por primera vez, no me sentí pequeño. No sentía que tuviera que demostrar nada. Ya no tenía que demostrarle nada. Lo intentó de nuevo, con la voz quebrada. Por favor, Maike, no tires esto. Negué con la cabeza. Lo tirabas a la basura cada vez que preferías tu imagen a la de tu marido. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, pero me detuve, mirándola una última vez. Estarás bien, Serena. Siempre has sabido cómo caer de pie. Pero necesito estar en un lugar donde pueda respirar. Sollozó, pero no me volví. Salí y la puerta se cerró tras mí como la última página de un capítulo que había dejado pasar demasiado tiempo. Afuera, el sol se ponía, tiñendo el cielo de colores que evocaban la libertad. Respiré hondo, y el peso de los años se desvaneció de mis hombros. Por primera vez desde que tengo memoria, me sentí como el hombre que siempre quise ser, sin complejos, completo. ¿Visto? El teléfono vibró de nuevo en mi bolsillo. Ni siquiera tuve que mirar la pantalla para saber que era ella. Lo silencié y seguí caminando, porque algunas cosas, una vez rotas, no se pueden recomponer. Y ya no le permitía sostener las piezas. 6 meses después, Ironclad Systems estaba en una liga completamente diferente. Ya no era el gigante silencioso en segundo plano, sino una potencia que dominaba la conversación en el sector de la tecnología de infraestructura. Finalizamos la fusión estratégica con Praxum Holdings, alcanzando una valoración superior a los $1.400 millones. Sin embargo, no se trataba del dinero, sino del control. La libertad creativa, el poder de convertir la tecnología que habíamos desarrollado en el referente para ciudades que llevaban décadas luchando por modernizarse. Aún conservaba mi oficina original en ese mismo edificio anodino, con su pintura descascarillada y una máquina expendedora zumbando que me hacía sentir como en casa. Había probado lo de los rascacielos una vez, pero las paredes de cristal y las oficinas en esquina me parecían un escenario, algo que habría enorgullecido a los padres de Serena, pero a mí me habría dejado indiferente. Esa mañana, me senté solo en mi oficina,
viendo cómo el sol se asomaba por el horizonte como una promesa. Mi equipo trabajaba en nuestra nueva sede de expansión al otro lado de la ciudad, un complejo de vanguardia con todo lujo de detalles. Pero me gustaba la tranquilidad del lugar, como las paredes aún conservaban el eco de nuestros primeros vientos fuertes y nuestras sesiones nocturnas de lluvia de ideas. Mis viejas botas de trabajo estaban apoyadas debajo del escritorio, junto a la misma caja de herramientas metálica que había llevado durante años. Hay hábitos que son difíciles de eliminar. Ahora me llaman visionario tecnológico. Los inversores querían mi tiempo, mi perspectiva, mi aprobación. Cada vez que entraba en una sala de conferencias, veía el reconocimiento en sus ojos, el silencio que se instalaba en la sala antes de que yo hablara. No había cambiado. Seguía usando los mismos vaqueros, seguía guardando una llave inglesa en el maletero del coche, por si acaso. Porque en el fondo, seguía siendo aquel tipo que había empezado este viaje arreglando tuberías con fugas en sótanos que olían a moho y a viejos arrepentimientos. Nunca sería demasiado importante como para no ponerme a trabajar. Aprendí mucho en esos 6 meses sobre el éxito, la lealtad y el frágil ego de quienes solo te apoyan cuando les conviene. Serena lo había intentado todo. Había llamado, enviado mensajes y correos electrónicos. Una vez se presentó en mi oficina, llena de disculpas y lágrimas, con la voz temblorosa, insistiendo en que no había querido menospreciarme, que simplemente se había dejado llevar por su propia ambición. Dijo que podríamos volver a ser un equipo, que mi éxito era su éxito. Pero lo vi en sus ojos, no se arrepentía de lo que había hecho, solo de que todo le hubiera estallado en la cara. Lamentaba que su relato se hubiera desmoronado delante de todos sus seres queridos. La había escuchado. La había dejado hablar. Y entonces le dije lo mismo que me había dicho a mí mismo la noche que salí del comedor de sus padres. No podía ser pequeño para que ella se sintiera grande. Ella no había amado al hombre que yo era, amaba la versión que había construido de su propia historia, la que la hacía parecer magnánima e imparable. No la odiaba por eso, simplemente no podía volver a ser ese hombre. A veces todavía la veía en redes sociales, copa de vino en mano, subtitulando su vida con palabras cuidadosamente elegidas, sonriendo como si el mundo no se hubiera movido bajo sus pies. Me preguntaba si habría encontrado un nuevo personaje para el papel que yo había interpretado. Esperaba que así fuera. Porque la verdad era que no le deseaba ningún mal. Solo deseaba que se alejara de las partes de mí que había intentado moldear. La nueva alianza con Ironclad me había abierto puertas con las que solo había soñado. Ahora estábamos presentes en 17 ciudades, y había más en el horizonte. Nuestros sistemas de IA estaban revolucionando la gestión del agua, reduciendo costes, previniendo desastres y proporcionando a alcaldes y urbanistas datos que jamás habrían imaginado. Cada vez que firmábamos un nuevo contrato, cada vez que otro administrador municipal me llamaba para agradecerme, sentía la misma chispa que sentí la primera vez que esbocé la idea en una servilleta. Una tarde, mientras revisaba un nuevo plan de despliegue para Chicago, mi director de tecnología, Ravi, tocó suavemente la puerta y asomó la cabeza. «Hola, jefe», dijo con una amplia sonrisa. «¿Vas a querer ver esto?». Me dio su tableta, y ahí en la pantalla había un artículo de Business Insider, el fontanero que construyó un imperio. Me reí entre dientes. El titular me recordó aquella noche en casa de los padres de Serena, cuando me quedé allí de pie mientras la sala se quedaba en silencio. «Mira esto», dijo Ravi con la voz llena de emoción. «Te llaman el hombre que cambió para siempre la gestión del agua en las ciudades». Leí el artículo, asintiendo. Era halagador, pero no fue eso lo que me llamó la atención. Fue la cita final. Un periodista había desenterrado una de mis viejas entrevistas donde dije, nunca dejaré de ser fontanero de corazón. Nunca dejaré de ensuciarme las manos. Y no lo haría. Porque así era yo. El que arreglaba las cosas. El que veía un problema y se negaba a mirar hacia otro lado. Ravi me miró, y su sonrisa se desvaneció un poco al ver mi expresión. «¿Estás bien, jefe?», preguntó. Asentí. «Sí», dije. «Estoy bien». Y lo estaba. Esa noche, preparé mi mochila y salí. El sol se había ocultado en el horizonte, dejando el cielo teñido de rosa y oro. Tomé el camino más largo a casa, conduciendo por los barrios donde una vez hice pequeños trabajos de plomería, las calles que me habían enseñado a navegar más allá de las tuberías,
a guiar a la gente, a ver más allá de la superficie. En un semáforo en rojo, miré por el retrovisor y vi mi reflejo, un hombre de unos 40 y tantos, un poco mayor, un poco más sabio, mucho más fuerte que el que había estado junto a Serena mientras ella lo llamaba de clase trabajadora. Ya no necesitaba que nadie me dijera cuánto valía. Yo mismo había escrito esa historia, y no necesitaba la aprobación de nadie. Al llegar a casa, me quité las botas y dejé mi caja de herramientas junto a la puerta. Hay hábitos, como dije, que son difíciles de eliminar. Fui a la cocina, preparé una cena sencilla y me senté con una cerveza en la mano. La casa estaba en silencio, y por primera vez en años, se sentía bien. Más tarde esa noche, salí a caminar. Las estrellas brillaban, dispersas por el cielo como cristales rotos. Pensé en el camino que había recorrido, en los momentos en que me sentí insignificante, en las noches en que me pregunté si era suficiente. Pensé en Serena, en cómo intentó moldearme para que encajara con su narrativa, y en cómo finalmente me había liberado. Ahora me llamaban visionario tecnológico, disruptivo, revolucionario. Pero en el fondo, seguía siendo el mismo hombre con una llave inglesa en la mano, el mismo hombre que creía en arreglar las cosas. Acababa de aprender que, a veces, lo que más necesita arreglarse es cómo te ven los demás y cómo te ves a ti mismo. Sonreí para mis adentros mientras volvía a la casa. Solo un fontanero, pensé. El hombre que construyó un imperio mientras todos miraban hacia otro lado. Y eso fue suficiente. Porque no necesitaba la aprobación de Serena. No necesitaba los elogios de su padre ni la sonrisa amable de su madre. Tuve mi propio éxito, construido con mis propias manos, bajo mis propios términos. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completo. No sabía qué me depararía el futuro, más ciudades, más contratos, más titulares, tal vez. Pero de algo estaba seguro, lo afrontaría con mis propias manos, con las botas puestas y la cabeza bien alta. Porque así era yo siempre. Solo un fontanero. El hombre que nunca dejaba de arreglar cosas.